Ok, como les decía, la idea de hoy entonces es que continuemos con esto de ejecución fuera de orden. Y como les mencionaba, bueno, de la clase anterior, con la presentación de Cristina Murillo, ya introdujimos esta parte, este tema, con bastante detalle, de cuál es la idea detrás de la ejecución fuera de orden. Ahora lo que toca, digamos, es ver, bueno, ya tenemos un algoritmo, el algoritmo de Scoreboard, hay algo más que también nos permite ejecutar de manera fuera de orden y que pueda ser tal vez un poco más eficiente. En este caso, de hecho, esta es una presentación muy buena y bastante reciente, de hecho, de un curso de este profesor que se llama así, Ono Mutlu. Él es una de las referencias, diría yo, relativamente moderna en cuanto a arquitectura de computadores. De hecho, él durante su trabajo doctoral encontró un problema de seguridad que tienen las memorias RAM, que se conoce como Rowhammer, y básicamente implica, digamos, que hay cierto tipo de ataques que se pueden hacer por escrituras, digamos así, iterativas sobre mismas posiciones de memoria que pueden vulnerabilizar como tal las memorias. De hecho, bueno, su profesor doctoral es eh, también alguien que, digamos, es una eminencia en esa línea de arquitectura de computadores y bueno, él desde hace un tiempo es profesor en la Universidad Técnica de Zúrich y de hecho este es un curso medio híbrido entre, como decir, lógico, digitales, arqui. De hecho, siguiendo ese curso, viéndolo, digamos, es bastante denso para tan poco tiempo, para un semestre, 16 semanas. Y bueno, esta es de hecho la presentación más reciente al respecto, pero me gusta mucho porque tiene un buen ejemplo con animaciones, entonces eso nos va a poder ayudar a entender no solo igual esa noción de ejecución fuera de orden, pero dentro del algoritmo de Tomasulo, que es otro algoritmo alternativo al algoritmo de Scoreboard, con el que podemos tener también ejecución fuera de orden. Lo interesante en todo caso es que esos algoritmos no son nada nuevos, son relativamente viejos, pero quizás el de Tomasulo es el que, Tomasulo más, algo más en cuanto a acepciones precisas, es lo que dio pie, por ejemplo, a los primeros procesadores que realmente ejecutaran fuera de orden. Ahorita no recuerdo, un Pentium, algo creo que por ahí se menciona, que realmente son los que masifican el tener procesadores fuera de orden, que pues ahora los tenemos básicamente en todo lugar. No diría que todo procesador es fuera de orden, probablemente procesadores más modestos, más sencillos en cuanto a recursos, tal vez por un asunto también de consumo de potencia y extensión de batería, no van a tolerar, digamos, que podamos tener ejecución fuera de orden. Vamos a ver que tener esto implica más hardware y más complejidad, así que pues no es algo que vamos a fácilmente tener. Por ahí en Harris and Harris, capítulo 7, perdón, capítulo 7, sección 8 y 9, muy breve menciona toda esta parte de ejecución fuera de orden, así que podrían revisarlo, si quieren, además vamos al final cómo ver cuáles son esas partes. Por cierto, ya Harris and Harris ya existe la versión de RISC-V, así que por ahí la pueden buscar si la quieren tener en su biblioteca de libros digitales, por así decirlo. Entonces, obviamente eso no son lecturas requeridas por nuestra parte, solo es parte de la presentación misma del profesor Mutlu. Pero a eso sí tal vez quería apuntar que en Harris and Harris 7.8 y 7.9 hay información importante, les digo, reducida, pero importante al fin y al cabo al respecto. Ok, y la idea de lo que nosotros vamos a hacer es esto, vamos a tratar de ver un poco más en cuanto a ejecución fuera de orden. La idea con la ejecución fuera de orden y tal vez pensando en que se tiene un buffer de reordenamiento, con el ejemplo que vamos a ver no lo considera, pero eso es algo que vimos que, por ejemplo, no tiene. ¿Qué es lo que implica este registro de reordenamiento? Como hablábamos, es garantizar de que en el mismo orden en el que se hace este dispatch, o sea, de que nosotros, digamos así, tiramos la instrucción a su ejecución, que en el mismo orden los datos se van escribiendo en memoria o en el archivo de registros, en esta etapa acá de write back. Ahora, ¿por qué eso? Hablábamos que el problema es que cuando experimentamos una excepción o una interrupción, nosotros tenemos que básicamente dejar de hacer lo que estamos haciendo, garantizar de que, digamos, el estado del pipeline se puede completar hasta cierto punto para poder ir y atender esa excepción o esa interrupción
volver a la ejecución, digámoslo así, normal que teníamos. Entonces, perdón un momento. Idealmente lo que vamos a querer es precisamente eso para garantizar excepciones precisas. O sea, que si pasa algo, una división por cero, se está decodificando una instrucción que no se, o que precisamente no se puede decodificar porque no está soportada. Entonces, establece alguna condición eh, inesperada de ejecución y que se pueda atender adecuadamente. Pero que los datos que se han guardado en memoria, precisamente porque se ha mantenido este orden, no dificultan, digamos, el proceso de recuperar el punto en el sistema en el que se da la excepción. Entonces, imagínate, sea el caso bajo la ejecución fuera de orden, de que hay instrucciones, y lo que hablábamos en la clase anterior, que después de una que genera excepción ya han guardado datos. En el momento en que esa excepción se genera, que hacer como un rollback, de ir para atrás. Entonces, eso dificulta el hecho de que ya hay información que está en los registros y que muy probablemente ya no voy a necesitar, porque tal vez esta excepción implique que yo tenga que hacer algo totalmente diferente y no necesariamente volver al mismo punto en el que estaba. Entonces, eso por ahí, digamos que dificulta las cosas. Y lo ideal sería esto, ¿no? Poder hacer el dispatch o el inicio de la ejecución en orden, que la finalización de las ejecuciones se fuera de orden, o sea, terminen en el momento en que tengan que terminar, tan pronto los operandos estén disponibles, se pueda ejecutar la instrucción, pero que, digamos así, podamos esperar hasta que, eh, por ejemplo, las instrucciones previas hayan guardado sus resultados, pero entonces las subsiguientes, aun cuando ya hayan terminado, puedan hacer la etapa de write-back, ya sea a archivos registros o a la memoria. Entonces, más o menos esa es la idea con estas 4 etapas. Tenemos entonces una etapa de decode, que lo que hace es acceder al archivo de registros o al buffer de ordenamiento, en este caso, y poder básicamente traer la instrucción para empezar su ejecución, poderla enviar a una unidad funcional. Obviamente, tiene que revisar si la instrucción se puede ejecutar si es que los operandos que necesita están disponibles. Eso, luego tenemos la parte entonces de ejecución, que implica entonces, pues simple, que las instrucciones se completen, pero que lo vayan haciendo en un orden diferente. Aquí también parte de lo que resulta interesante es esto, ¿no? Que cada una de las unidades funcionales disponibles, y era lo que hablábamos, que se aleja muchísimo del concepto de que todas las instrucciones, estos pipelines tan bonitos de 5 etapas de MIPS o de RISC-V que hemos visto, completan sus operaciones en la etapa de ejecución en un ciclo de reloj, pero no es el caso. O sea, puede ser que aún para una multiplicación entera yo necesite más que un ciclo, y ni hablar de operaciones, por ejemplo, de puntos flotantes, o necesitar todavía muchísimo más tiempo para poder finalizar. Entonces, será el caso de que algunas van a terminar antes que otras, eso es lo que esperábamos. Y lo que hablábamos en este caso, entonces, es esperar a que los resultados se escriban en el orden, bueno, vamos a ver, se escriben cuando sea que terminen, pero en el buffer de ordenamiento, pero la parte de lo que se llama aquí retirement commit, esta parte de write-back, va entonces a almacenar los datos únicamente o preservando el orden que se mantiene. Y eso lo que permite es esto, que si se da una excepción, entonces se puede eliminar todo lo que se está procesando en el pipeline e inclusive los resultados que ya se tenían en el buffer de ordenamiento que aún no han sido escritos ya sea en memoria o en el archivo de registros. Y obviamente, si no hay ninguna excepción, pues entonces va escribiendo los resultados en el registro de archivos o memoria en ese mismo orden. Vimos que, bueno, hay este tipo de dependencias, que hay dependencias que son reales, como es este caso, ¿no? El true dependence, donde realmente hay un flujo de datos. Hay esta dependencia real entre, bueno, la operación 1 produce un resultado que la siguiente operación realmente lo va a necesitar. Pero vemos que los otros dos casos, el de antidependencia o dependencia en salida, es más un asunto de nombre. Pero que, y lo vimos en el ejemplo que vimos clase anterior del algoritmo de calendarización, por ejemplo, esto podría ser un problema
con ese algoritmo porque podría yo enfrentarme a este tipo de situaciones o a esta otra. De hecho, fue uno de los que vimos, ¿no? De que esta segunda operación, en ese caso, ya había terminado, pero no podía hacer el writeback hasta que esta otra terminara de satisfacer sus dependencias y pudiese leer el valor del registro, de manera que no se actualizara antes de que una instrucción previa lo necesitara. El problema es que precisamente el algoritmo de calendarización para hacer la ejecución dinámica fuera de orden no mitiga este problema. Sin embargo, y esa es una de las cosas que vamos a ver con el caso del algoritmo Tomasulo, podemos fácilmente mapear todas estas dependencias reales, pero estas básicamente desaparecen porque hay un proceso de renombramiento. Digamos así, los registros, aun cuando no es realmente los registros, pero lo vamos a ver en breve. Y precisamente muestra cómo estas dos dependencias no son dependencias reales, puesto que el algoritmo logra manejarlas de una buena manera. Bueno, eso es parte de lo que hemos hablado. Bueno, esas no son dependencias reales en el caso de dependencia de salida o antidependencia. Realmente vienen a ser un potencial dependencia, es por la limitación que tenemos en la implementación, en la arquitectura, en instrucciones de la cantidad de registros que tenemos disponibles. Entonces, básicamente es un problema de esto, ¿no? De IDs de los registros, de nombres como tal. Si nosotros tuviésemos el chance de poder renombrar esos IDs, por ejemplo, con un buffer de reordenamiento, que aún así mantenga el valor del registro, entonces eso mitigaría ese tipo de problemas. Básicamente, este identificador del registro se convierte en una entrada en este buffer de reordenamiento, por ejemplo, y eso, pues obviamente, tiene que tener un vínculo a un registro real, pero nos permitiría que después de hacer este renombramiento, lo que se utilice, digamos así, es la entrada que está en este buffer para referirse al valor que tiene el registro. Y de manera que si hay operaciones subsiguientes que, digamos, necesiten el valor de ese registro, ya no van a hacer referencia al registro como tal, sino a este identificador perdón, del buffer de ordenamiento, por ejemplo. Ok, y precisamente al poder contar con algo así, elimina las dependencias de las que hemos hablado. Vamos a ver que con el algoritmo de Tomasulo hace algo bastante similar. Al final es un buffer de ordenamiento, pero que le vamos a llamar un poquito diferente, pero permite hacer este renombramiento. Y entonces, digamos así, siempre estar en el proceso de fetch y bueno, básicamente de code de las instrucciones, aun cuando su ejecución se sostenga por un momento hasta que las dependencias se puedan satisfacer, siempre y cuando obviamente la unidad funcional esté libre. Vimos que en el caso del algoritmo de calendarización de scoreboard, no podíamos, vamos a ver, tenemos dos condiciones y si esas condiciones no se cumplían, bueno, obviamente una, primera, que es que la unidad funcional estuviese disponible, más el asunto con los operandos, no podíamos avanzar más allá. Y el hecho de que no podíamos avanzar más allá, pues frenaba también la ejecución del resto de instrucciones que podían por ahí venir. Ok. Y obviamente el tener alguna estructura de esta que nos permita hacer el renombramiento con etiquetas, digamos, utilitarias para poder digamos, marcar las dependencias que existen entre las operaciones y los datos que necesitan, da, digamos, como que esta ilusión, que se tiene, pues, obviamente, un archivo de registros que es más grande, un número mucho más grande de registros disponibles. Ok, y bueno, eso ya lo hemos definido de esta manera, ¿no? Que la ejecución fuera de orden realmente es una calendarización dinámica de las instrucciones. Mencionábamos, y lo vamos a ver tal vez un poquito ahorita, que digamos esta calendarización o el introducir esta no secuencialidad, digamos, del programa de manera original también se podría hacer desde la perspectiva del compilador, pero veremos que hay ciertos desafíos que el compilador no se entera. Por ejemplo, el compilador no sabe cuánto va a tardar una operación de load, porque no sabe si ese load va a representar un cache miss o un cache hit, y por lo tanto predecir, bueno, qué tanto tiempo tengo entre la instrucción load como para poder meter instrucciones de por medio, digamos, se vuelve trivial. Pues, obviamente, información que únicamente en tiempo de ejecución nosotros nos podemos enterar.
Entonces eso es algo bastante particular en ese sentido. Volviendo a los conceptos básicos, en un pipeline en orden, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, enviamos las instrucciones, es este proceso de dispatch, que es, como dice aquí, el acto de enviar una instrucción a su unidad funcional. Se va haciendo, obviamente, en el orden en el que aparecen las instrucciones y en ningún momento, digámoslo así, se rompe este orden. O sea, en el orden en el que se hace el dispatch, se van entonces ejecutando. Y una ventaja acá con este tipo de buffers de reordenamiento es que elimina la necesidad de introducir stalls, que lo veíamos en ejemplos anteriores, debido a esas falsas dependencias, a dependencias donde realmente no hay esta noción de un productor consumidor de datos. ¿No? Realmente hay una operación que genera un dato que la siguiente o subsiguientes realmente necesitan. Ahí el problema es este, que digamos, si yo tengo una ejecución que es en orden y si tengo una dependencia real, y eso hace que yo no pueda continuar ejecutando cualquier otra instrucción que no presente dependencias porque tengo que seguir haciéndolo en el orden en el que viene. Entonces, como dice ahí, una dependencia real, pues va a tener que hacer que se introduzcan stalls y por lo tanto que se detenga la ejecución de otras instrucciones más jóvenes, o sea, instrucciones que continúen, y por lo tanto eso representa un desafío que no podamos realmente aprovechar al máximo los recursos que dentro del procesador tengamos. Obviamente va a hacer que la lógica, la complejidad del procesador sea más baja o reducida en comparación con, en este caso, un procesador que simplemente ejecución fuera de orden. Sin considerar, bueno, la pregunta que está arriba, y volviendo, digamos, a los ejemplos que hemos estado viendo, aquí sí hay una relación fuerte. Aquí vemos que hay un load que va a traer un dato o hay una multiplicación que va a producir un dato que es necesitada por la siguiente instrucción. Ahí donde realmente implica que tenemos una dependencia fuerte. ¿Qué pasaría? Vamos a ver. En el caso, por ejemplo, en el que yo quiero ejecutar esta suma, pero todavía no tengo el resultado de la multiplicación, y pensando ya fuera de la idealidad de que esa multiplicación no va a tardar un ciclo de reloj. Entonces, no puedo hacer un forwarding ahí tradicional y sencillo para que antes de que el dato se escriba en el registro, yo ya lo pueda tener disponible en la entrada del ALU y lo pueda utilizar. Eso, por ejemplo. El tener que introducir aquí un stall va entonces a detener todo el pipeline. Entonces, por ejemplo, bueno, obviamente la suma no se va a poder enviar a ejecución porque todavía le faltan parte de sus registros fuente. R1 muy probablemente ahí está disponible, pues que le está utilizando la multiplicación, pero el R3 necesitamos que la multiplicación lo genere. Y en una ejecución en orden lo que va a hacer es detener la ejecución de las siguientes instrucciones. Por ejemplo, este próximo add, aun cuando no presente dependencias de, por ejemplo, en ese caso la multiplicación, que es el que se vuelve como el punto crítico acá, no se puede ejecutar. Y como dice ahí, no, later, o instrucciones independientes después no se pueden ejecutar. Ahora, el desafío aquí es este, por ejemplo, en el caso del load, ¿cuánto va a tardar eso? Un par de siglos de reloj, si topamos con un cache hit, o pueden ser muchos más o muchísimos más, si por ejemplo no solo implica un cache miss, sino también un miss en la memoria principal y que tengamos que traer el dato de memoria, digamos, de almacenamiento masivo. Pues imagínense la gran cantidad de ciclos que eso implicaría el detener el pipeline. Precisamente como dice ahí, o sea, la latencia de la instrucción load es variable y no es conocido sino hasta que se ejecuta. Entonces eso, digamos, representa ciertos desafíos y que evidentemente de esa manera limita muchísimo el rendimiento, aunque tengamos pipeline. Y lo otro es que la de ser capaz, tal vez acá sí, de estimar tiempos y, digamos, reacomodar las instrucciones, por ejemplo, mover estas instrucciones en medio de la multiplicación y la suma, puesto que no hay dependencias, y esperar entonces a que el tiempo pase, que ya el dato esté disponible, que cuando esta segunda suma requiera ese dato de R3, y pues ya el dato esté calculado.
Pero a nivel de compilador, evidentemente, hacer esto con load es muy complicado, ¿no? O sea, porque no podemos saber realmente cuántos ciclos de load pueda tomar. Y a nivel de la microarquitectura, tal vez puede resultar un poco más fácil el sí monitorizar esa parte, ¿no? Y que por ejemplo, este load no ha terminado y que ahí en medio puedo seguir ejecutando las instrucciones que no presenten dependencias. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, si yo puedo prevenir el tener que estar deteniendo el pipeline, que aquí pues obviamente lo llaman como hacer un dispatch to install, pensando como que el install se vuelve como un tipo de instrucción que no hace nada. El problema que tenemos es ese, que hacemos un inicio de la ejecución de las instrucciones totalmente en orden. Entonces, ¿cuál es la solución? Simplemente hágale un desorden. O sea, empiece a ejecutar las instrucciones tan pronto ellas satisfagan sus dependencias, que eso es lo que hemos visto de la clase anterior. La idea es más seguir una noción de data flow, o sea, que conforme los datos se van siendo disponibles, realmente las operaciones se van dando en este sentido del flujo de los datos. Eso, digamos, que es un principio básico, digamos, y eso, por ejemplo, en taller de diseño digital, ustedes han tenido que jugar con eso. De una u otra forma, tal vez no se han enterado, pero realmente esa es una forma fuerte en la que han trabajado. Pero ya cuando tenemos un procesador estructurado, con un set de instrucciones y demás, a veces eso no queda tan bien expuesto, tan fácil de ver. Obviamente ganamos programabilidad porque definimos un programa que luego el procesador es capaz de ejecutar. Y si tenemos otra aplicación, simplemente cambiamos y obtenemos entonces esta nueva ejecución. Hay pues otras formas de prevenir la necesidad de tener stalls, que es lo que hablábamos, por ejemplo, que a nivel de compilación se pueda entonces o reordenar la forma en que se ejecutan las instrucciones, que se puedan predecir cuáles son los valores, cosas así por el estilo. Y otra que tal vez vamos a ver un poquito más, pero implica el hecho de poder explotar tal vez otros tipos de paralelismo, es el tener un multithreading, básicamente la ejecución en múltiples hilos, pero a un nivel de granularidad muy bajo, o sea, básicamente pensando en pocas instrucciones. Y vamos a ver que algo así es lo que sigue, pero en este caso explotando el hecho de que tenemos múltiples datos sobre los que aplicamos la misma instrucción o el mismo conjunto de instrucciones, qué es lo que pasa, por ejemplo, con los GPUs. Entonces veremos un poquito al detalle de cómo va eso más adelante. Simplemente muevan las instrucciones dependientes, digamos, y que no impidan que las que son independientes se puedan ejecutar. No estoy seguro de dónde viene el término, pero básicamente ese lugar al que se van a mover las instrucciones a esperar a que sus dependencias se conoce así como reservation stations o estaciones de reserva. Y por ahí, bueno, el profesor Mutlu hace la comparación. Tenemos una carretera grande aquí no hay una carretera tan grande de varios carriles, pero simplemente si no se topa con un carro que lo va deteniendo, por alguna razón va más lento, lo rebasa. Entonces, en esa comparación, igual en Cali hay lugares donde uno puede parar para esperar, descansar, ir al baño, lo que sea. Entonces, quizás esa idea de que, bueno, si todavía no estoy listo para seguir, entonces me hago a un lado, dejo la carretera libre para aquellos que sí pueden ir en su ejecución, pero una vez que yo ya tengo, ya cumplo con los requerimientos, ya están satisfechas en este caso, mis dependencias, que son los datos que voy a procesar, entonces ya puedo entrar y ejecutar. Algo muy importante es que, bueno, esas instrucciones que se van a mover, esas instrucciones dependientes a esas estaciones de reserva, aunque estén ahí continuamente, tiene que haber un mecanismo de monitorización de los valores, de manera que eh, cada instrucción, en el momento en el que una de sus dependencias se logre satisfacer, pueda entonces dispararse su ejecución, siempre y cuando la unidad funcional esté disponible, ¿no? Entonces, como digo, tan pronto los valores estén disponibles para la instrucción, puede, se puede darle fuego, ¿sabes?, a la ejecución. Tendríamos que esperar, ¿no? De manera, y ese es el asunto, que las instrucciones se van disparando a su ejecución
en el orden precisamente en el que los datos se van generando y se van consumiendo, y no necesariamente en el orden de control, que en este caso es totalmente secuencial, estaría marcando de la forma en la que deberían ejecutarse las instrucciones. ¿Cuál es la ventaja de algo así? Digamos así, volvemos un poquito más flexible la ejecución y por lo tanto la latencia, digamos que podemos jugar con ella, la latencia total, digamos, de la ejecución del programa, porque permite entonces que instrucciones que son independientes se ejecuten en el momento en que se pueda y se completen, aun cuando hayan otras operaciones más largas que todavía no han terminado sus ejecuciones. Entonces, haciendo como que la comparación para este pequeño código que estábamos viendo, en el caso de un procesador con ejecución en orden, y en este caso igual, considerando excepciones precisas, lo que significa que se tiene que preservar el orden en que se hace la etapa de write back. Noten que, vamos a ver si esta es la multiplicación, que toma, según lo veíamos, 4 ciclos en este caso, y bueno, la suma un ciclo. Noten que en el momento en que se hace el decode y se determina que hay esta dependencia de este resultado anterior, se tiene que introducir un stop. Y en este punto, bueno, ya se ha hecho el fetch, pero no se hace nada más hasta que esto no se pueda resolver. Obviamente, una vez que ya el dato está disponible, no hay que necesariamente esperar a que ese dato se escriba, sino que se puede hacer algún tipo de forwarding para que esté disponible para que la suma lo pueda operar. Ahora, noten que aquí también hay una dependencia, en este caso es de esta otra suma. Con respecto a este dato, pero bueno, evidentemente, perdón, a este dato. Entonces, obviamente, es el que esta limite esta otra, pues de alguna forma también va a limitar a esta otra, porque tengo también esta dependencia. Entonces, aun cuando estas que son independientes pudiesen ejecutarse, sin mayor problema, aún así, el mantener este orden, este dispatch, de la manera en que estamos tirando las instrucciones a su ejecución, frena el resto, ¿no? Y noten que aquí entonces también nos topamos con este freno. Ahora, en esta suma se exacerba aún más, porque no solo dependía de este valor, que bueno, ya a este punto iba a estar, sí o sí, pero también del resultado de esta otra multiplicación de R5. Entonces noten que igual, pues va a tener que esperar hasta que R5 sea calculado por la multiplicación anterior para que ya se termine de satisfacer del segundo operando y pueda finalizar. Ahora, ¿qué pasaría más bien si tenemos el mismo escenario, pero podemos permitir el hecho de que nada más la instrucción que depende de los resultados se espere, mientras que aquellas otras que no lo necesitan, o sea, no tienen que esperar, puedan continuar con su ejecución? Entonces, noten que acá igual, digamos que hay, la instrucción 2 va a tener que esperar, pero de ninguna manera introduce un stall, o sea, de ninguna manera bloquea el pipeline por completo, sino que noten que la siguiente multiplicación, al no tener dependencia, se podría continuar su ejecución. Obviamente, bueno, aquí estamos considerando que realizamos un multiplicador y un SOR como paths independientes, muy parecido a lo que veíamos con un procesador super escalar. Tenemos múltiples líneas para poder hacer la ejecución. Noten que esta suma puede realizarse. Obviamente, esta multiplicación también, las etapas de ejecución están encausadas, están en pipeline, lo que implicaría que en el momento que esté en instrucción no haya un riesgo de estructural, porque la primera etapa de ejecución de la multiplicación está libre. Entonces, yo puedo introducir una multiplicación ahí y únicamente tengo que esperar en los momentos en que así sea para que los resultados estén disponibles, que corresponden a operandos que yo voy a necesitar. Noten que aquí obviamente este operando ya va a estar listo, aún así tendría que esperar un poquito, pero bueno, ya no tanto en ese sentido para poder operar. Bueno, no, ya estaría listo, sí, sin ningún problema para poderlo operar porque lo necesito acá, pero este es el que yo sigo necesitando, que es R5. Y noten que, bueno, aun cuando esta suma terminó primero, por ejemplo, la escritura, para precisamente permitir las excepciones precisas, no se hace sino hasta que la instrucción previa se haya realizado. Entonces, considerando estos dos escenarios, noten que hay más o menos un incremento o una reducción, en este caso, de un 25% del tiempo de ejecución, permitiendo esta ejecución fuera de orden. ¿Preguntas a este punto?
Ok, así que no hay. Muy bien. Entonces, bueno, ¿qué se necesita para poder permitir ejecución fuera de orden? Se necesita determinar realmente cuál es esta relación, como les decía, consumidor-productor de datos, ¿no? ¿Cuál es realmente una instrucción que está produciendo un dato que otra va a necesitar? Se van a necesitar entonces también buffers para poder mover esas instrucciones, que son estos reservation stations, estaciones de reserva, mover esas instrucciones, digámoslo así, para que no interrumpan en el camino de otras que sí podrían utilizar la unidad funcional, en este caso, por ejemplo, el sumador que veíamos, eh, y que estén ahí, precisamente como dice el punto 3, manteniendo o dando un seguimiento a sus valores fuente para determinar si están disponibles o no. Muy parecido, por lo menos en ese sentido, tiende a mantener cierta similitud con la parte del algoritmo Scoreboard. Pues aquí mejora un poco la cosa con la parte de las dependencias. Por último, cuando todas las fuentes estén disponibles, entonces, pues nada, se manda la instrucción a la unidad funcional, puesto que ya no hay nada que lo esté limitando. Para poder hacer este vínculo entre consumidor y productor de datos, entonces va a ser necesario tener como que una etiqueta para poder relacionar quién produce un resultado que yo como instrucción necesito. Y esto es lo que va a permitir este renombramiento de registros, que en el caso del algoritmo de Scoreboard no teníamos y que acá pues sí tenemos en el de Tomasulo y que permite, digámoslo así, sortear eh, estas dependencias, bueno, dependencias no reales, esta antidependencia, dependencia de salida, que sí vimos todavía se sigue experimentando eh, en el de Scoreboard. En esta parte, pues obviamente vamos a necesitar introducir estas instrucciones, después de hacer este denombramiento, de decir, ok, yo tengo que esperar este dato de esta instrucción, y entonces, pues pongo la instrucción, esa instrucción, esas estaciones de reserva, hasta que los resultados estén, o sí, los valores de los que depende, las fuentes, estén listas. Algo importante es que para que todas esas instrucciones que estén en estaciones de reserva se puedan enterar de que hay resultados ya nuevos disponibles, entonces tiene que hacerse esta difusión, este broadcast, esas etiquetas con los valores producidos. Y entonces las instrucciones van a tener que comparar sus etiquetas, los sources, las etiquetas de fuente, para determinar de que si hay un match, de si coinciden, entonces decir, ok, actualizo mi fuente, si ya todas las fuentes están disponibles, perdón, entonces tirar la ejecución. ¿Qué implica eso? Es como despertar la instrucción en caso de que todas las fuentes estén disponibles. Y obviamente, si múltiples instrucciones están disponibles, entonces necesita seleccionar una por cada unidad funcional que por ahí tengamos disponible. Eso básicamente, vamos a ver qué es la forma en la que funciona este algoritmo. Y que, bueno, toma su nombre por Robert Tomasulo, que es básicamente quien invente ese tipo de ejecución fuera de orden con renombramiento de registros. Se utilizó en el IBM 36091, que tenía unidades de punto flotante. Y bueno, obviamente hay todo un artículo al respecto. Obviamente, si ustedes quisieran leer, lo pueden buscar con ese nombre. Probablemente por ahí se puede encontrar fácilmente en internet. Pero no es necesario, digamos, para fines del curso. ¿Cuál es tal vez la mayor diferencia hoy en día? Vamos a ver qué tal cual el algoritmo de Tomasulo no implicaba, al igual que el de Scoreboard, que si recuerdan salió unos años antes, eh, excepciones precisas. Entonces vamos a ver que, bueno, es necesario eh, para poder lograr excepciones precisas, pues fue hasta tiempo después, en 1985, eh, que realmente, digamos, a esto del algoritmo de Tomasulo se le agrega esta parte y que permite, pues sí, tener excepciones precisas, ¿no? Y como les decía, creo que sí, es el Intel Pentium Pro, ya es algo viejito, o sea, estamos hablando que eso es de...
No estoy del todo seguro, pero creo que eso era todavía a mediados de los 90. No, un poco después. Tal vez como la segunda mitad de los 90. Habría que revisar. Pero precisamente el hecho de que existiera ya mejoras sobre el algoritmo Tomazula es el que permite que se masifique aún más la ejecución fuera de orden en procesadores de alto rendimiento. Entonces, bueno, ahí hay igual algunos otros mencionados, el Alpha 21264, MIPS R10000 y otros de IBM, el UltraSpark, y bueno, inclusive Cortex A15, que ya son procesadores que normalmente ustedes tienen en sus teléfonos. Bueno, obviamente sus teléfonos tienen cosas todavía más complejas que un Cortex A15, pero también ya eso es algo que en procesadores, digamos, móviles también tenemos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que más o menos vamos a experimentar? Es tener algo así, una etapa en donde pues, se tiene que hacer este proceso como de calendarización, ¿no? De las instrucciones, básicamente en orden se van a realizar, y bueno, y esto en procesadores modernos, no necesariamente lo que el algoritmo Tomazula incluye porque no considera el buffer de reordenamiento, pero básicamente es, entran las instrucciones en orden, se cambia el orden, se ejecutan fuera de orden y se vuelven, digamos, a ordenar por medio de este buffer de ordenamiento para garantizar que la escritura se hace y sigue las nociones de la arquitectura de un procesador de von Neumann que permite precisamente mantener ese orden secuencial que traen las instrucciones. Obviamente el tener buffer de ordenamiento tal vez va a limitar un poco las mejoras en rendimiento que se podrían obtener de otra manera, pero garantiza esto de las excepciones precisas pues, que es necesario. Entonces sí, tenemos una parte que son más estas reservation stations, estaciones de reserva, para poder determinar si la instrucción se puede ejecutar, si no, pues se ponen en estos buffers y se espera a que se satisfagan las dependencias. Y por último, el segundo, este buffer de ordenamiento, que va a permitir, digamos, reacomodar la forma en la que los datos se van a escribir. Ok. Y bueno, este es algún diagrama como para mostrarlo. Igual no vamos a entrar en detalles. Este, de hecho, sí es un diagrama de esta máquina, la 36091 de IBM, que fue en la primera en la que se implementó esta ejecución fuera de orden de acuerdo al algoritmo de Tomazula. No vamos a entrar en detalle, digamos, en esta parte de cómo se ve. Me interesa más que veamos la concepción, ¿no? De cómo es que realmente funciona ese algoritmo, de igual manera que lo hicimos con el algoritmo de Scoreboard. Y bueno, recordando, hay dependencias y demás, pero estas dependencias las vamos a evitar, y precisamente estas pseudo dependencias, ¿no? Estas dependencias de salida y antidependencias, precisamente con algo que es el que nos va a ayudar a llevar un cierto control de los registros, de si los registros tienen un valor que es válido, y una etiqueta con la que se pueden renombrar estos registros para poderlo tener dentro de estas estaciones de reserva. Entonces, parte de lo que el algoritmo Tomazula considera es este renombramiento que decíamos, y podríamos considerar algo así, es un toy example, es algo muy pequeño, que se puede conocer también como un registro de alias. Recuerden que un alias normalmente es otro nombre que se asigna a algo, y por eso también se conoce como una tabla de renombramiento de registros. Entonces la idea es conocer, número uno, si lo que el registro tiene es un dato válido, o sea, si me aparece ese registro como una fuente, yo podría ir y traer ese dato directamente y por lo tanto tenerlo acá. Y si no, saber quién, en este caso una etiqueta, va a producir el resultado, de una manera se guardará en el de cero, porque otra operación por ahí necesita. Pues vamos a ver con detalle con el algoritmo Tomazula cómo es que esto se puede, funciona, digamos, de esa manera, para llevar ese control y permitir renombrar estos registros que en algunos de los casos van a evitar precisamente ese tipo de dependencias o pseudo dependencias o dependencias de nombres que hemos visto. Tal vez no voy a entrar con esto acá, sino vamos a verlo mejor con el ejemplo. Entonces, ¿cuál es el ejemplo acá? Vamos a considerar el código que estábamos viendo hace un rato. Tenemos un par de multiplicaciones y sumas. Y obviamente ya sabemos que hay ciertas dependencias acá y, bueno, particularmente también acá.
Acá también hay una pequeña dependencia, entonces también va a ser importante de mantenerle, digamos así, el ojo puesto para ver cómo se comporta. Vamos a suponer que tenemos estas 4 etapas, de fetch, decode, execute y la parte de buyback. Obviamente esta parte de execute va a variar. En el caso de la suma, vamos a tener que asumir que toma 4 ciclos en ejecutarse y la multiplicación toma 6 ciclos en ejecutarse. Y vamos a asumir que en este procesador lo único que tenemos es, en la parte de unidades funcionales, un sumador y un multiplicador. Obviamente esto puede cambiar si tuviésemos, por ejemplo, 2 sumadores. No nos vamos a complicar, vamos a verlo de esta manera. Y tal vez no vamos a ver con todo el detalle, pero uno podría hacer las estimaciones, por ejemplo, de cuántos ciclos de reloj tomaría si es un procesador sin pipeline. Eso en principio ustedes deberían poderlo calcular fácilmente de acuerdo a lo que ya vieron en su curso anterior. Bien, vamos a poner todas las instrucciones ahí. No está tan difícil. Luego, que se puede ejecutar o se puede hacer el dispatch en orden, pero en un procesador con pipeline y considerando excepciones precisas, por ejemplo, donde no haya tampoco forwarding, que era lo que veíamos las anteriores, pero tampoco nos vamos a complicar muchísimo ahorita, o uno donde pueda haber ejecución fuera de orden. A mí tal vez me va a interesar que podamos comparar algo parecido, aunque sí se ve acá. O sea, si yo lo que tengo, considerando que hay forwarding y demás, si lo que tengo es algo en orden y algo fuera de orden. Entonces trataremos de ver clases más adelante algún ejemplo, igual donde podamos aplicar el algoritmo de Tomasulo y donde podamos ver, bueno, cuál es el efecto en rendimiento con respecto a uno en orden. Entonces pueden hacer estas estimaciones para un pequeño código y puedan determinar entonces cuál es el impacto por ahí. Bueno, porque esto no nos interesa, esto es precisamente de cómo se podría hacer este análisis así en papel. Ya les digo, trataremos de verlo con más detalle más adelante. Me interesa ahorita que veamos cómo es que funciona el algoritmo Tomasulo. Entonces, bueno, tenemos el programa, es el mismo. Aquí obviamente van a presentar fuentes, acá destino. Aquí está este registro, esa tabla de alias de registros que nos va a permitir llevar este control, ¿no? De, bueno, si el registro y obviamente el inicio va a indicar que todos los valores son válidos, porque estamos partiendo de que todos los datos que están en los registros como tal, o cada registro como tal tiene un valor que ha sido producido o que fue cargado de alguna manera, pero que no hay ninguna operación que pronto va a cambiar el valor de alguno de estos registros. Y muy importante va a ser este tag, esta etiqueta, porque es la que nos va a permitir hacer este renombramiento. ¿Ok? Dijimos que tenemos 2 unidades funcionales, una suma, una multiplicación. Y esto que tenemos acá, que son buffers al fin y al cabo, son estos RS, Reservation Stations, esas estaciones de reserva para cada una de las unidades. Para la suma a un lado y para la multiplicación al otro. Acá vamos a ver con el ejemplo que vamos a poder almacenar información correspondiente a las instrucciones, particularmente información de su fuente. Esas son fuentes que están disponibles porque estamos leyendo los registros, o si más bien el resultado de otra operación es lo que yo necesito y se convierte en la fuente. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo, y por eso es que me gusta esta presentación de profesor Moodle, porque tiene la simulación, por así decirlo, paso a paso, entonces es fácil no, bueno, tal vez no fácil, pero un poco menos complicado ir siguiendo el proceso. No sé si, bueno, hasta este punto hay alguna pregunta antes de entrar al ejemplo. Si en algún momento, lo que vamos recorriendo el ejemplo, surge alguna pregunta, entonces simplemente me interrumpen como tal, ¿no? Un momento. Ok. Que no olvide también, no lo mencioné al principio, pero ahorita me estoy acordando. Bueno, recuerden que se cambió la fecha de entrega. La idea es que entreguen entonces del laboratorio 1, entreguen el reporte para el lunes al mediodía. Espero poder para el lunes, más tarde el martes, ya tener la especificación y un video
sobre el proyecto 1, porque la idea es que terminando este lab, ustedes ya tienen que empezar la siguiente asignación. Entonces, pues de aquí hasta que acabemos semestre ya seguimos bastante ocupados, por así decirlo, aquí en el curso. Ok, entonces empezamos con esto. Muy importante, obviamente, es que aquí suma y multiplicación. Estamos partiendo de que tienen buses separados para la ejecución y que inicialmente vamos a considerar que cuando se empezó a ejecutar este código, todos los datos de los registros eran válidos. Esa es una condición inicial por la que estamos partiendo y que los reservation stations están vacíos. O sea, no hay ningún tipo de información que va a ser procesada, calculada por estas unidades funcionales. Eso es lo primero, ¿no? Ciclo cero, no pasa nada. Obviamente no tenemos ninguna situación, sino que es el estado que teníamos. Noten tal vez algo aquí muy importante. Vean que junto con la suma y la multiplicación no solo se pasa un valor, que es el resultado que está generando, sino que es necesario pasar una etiqueta. Entonces noten que, digamos, estos sumadores o estas unidades funcionales tienen dos salidas que van a ser muy importantes y en breve van a tal vez tener más claro el por qué. Entonces veíamos que ciclo 0 no pasa nada. Ciclo 1, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Es hacer el fetch de esta instrucción, la instrucción de multiplicación. Simplemente hacemos eso. Ciclo número 2, empezamos a hacer el proceso de decodificación. Pues ahí donde nos enteramos, bueno, lo que tenemos es una multiplicación, cuáles son los registros y cuál va a ser el registro donde vamos a tener el resultado. O sea, no solo los operandos, sino también el resultado. ¿Ok? Lo primero, como les decía, decodificamos la multiplicación y en este caso, una vez decodificada, tiene que colocarse en nuestra reservation station, porque todavía no sabemos si los operandos se satisfacen las condiciones como para que entonces se pueda disparar la ejecución. Entonces, en caso de que no se satisfagan, se puede mantener ya hasta el proceso, digamos, de decodificación. Habría que poner entonces las etiquetas correspondientes a las fuentes en caso de que no sean datos de los registros que estén disponibles. Pero en el momento que se satisfacen, como ya está en ese reservation station, se podría tirar a su ejecución. Entonces, ese es el primer punto acá. Primero, bueno, tenemos que ponerla ahí. Lo primero es ver si hay un reservation station disponible. Sí, el que está disponible es este primero de acá, que lo vamos a llamar X. O sea, va a tener esta etiqueta, por así decirlo, llamada X. El segundo, entonces, es acceder esta tabla de alias para entonces poder ver, bueno, tengo dependencia de R1, es el valor que tiene R1 válido. Entonces, si lo es, voy a traer este valor para ponerlo acá como la primera fuente. Y eso es lo que hace. Sabe que el dato es válido, entonces obviamente propaga ese validez. Etiqueta, obviamente no le interesa porque el dato como tal está ahí presente. Entonces ya puedo traer de esta tabla ese dato. Vean que esta tabla se convierte también en parte como en un espejo del archivo de registros para nosotros saber, no tan espejo, pero sí, digamos como un espejo de lo que ahí hay y poder también manejar como una copia de esta información, más de información intermedia, antes de que los resultados se escriban precisamente en el archivo de registros. Entonces, claro, vamos a traer el segundo dato fuente, en este caso es R2. Obviamente aquí se puede uno fijar de que R2 está disponible, que es un dato válido y que corresponde a 2, de manera que ese dato entonces se puede traer y colocar como una segunda fuente. Muy bien. ¿Preguntas hasta el momento? Ok. Aquí va a pasar entonces algo muy importante y es que vean que el resultado se va a escribir en R3. Entonces ya lo que R3 vaya a tener, digamos, para instrucciones más adelante, ya no es el valor que tiene el registro, como vamos a poner una máscara, una etiqueta. Lo primero es indicar que ya el dato que tiene el registro no es válido, o sea, no es válido para las siguientes instrucciones, y ponerle una etiqueta, en este caso X, que corresponde a la etiqueta del reservation station, donde estamos o de donde vamos a obtener resultados. Aquí sabemos que hay una multiplicación que me va a producir un resultado y esa multiplicación le estamos diciendo, bueno, ese resultado tiene esa etiqueta X y que ese valor
digamos, ahora va a ser, o esta etiqueta, ahora va a ser la forma en la que vamos a referenciarnos a R3 en el resto del programa o de la ejecución. Entonces, por eso es necesario renombrar este registro destino como X. ¿Ok? Ahora R3, entonces es renombrado a X y su nuevo valor ya sabemos que va a ser producido por esta etiqueta, digamos, X o por esta operación que está en el Reservation Station, que es identificada como X. Una vez que esta operación se produzca, entonces yo necesito propagar esta información, de decir, hey, cualquiera de ustedes que esté esperando el valor de la etiqueta X, aquí lo traigo. Ya sea esta tabla de alias de los registros u otros reservation stations que estén esperando que dependan ese valor. Lo vamos a ir viendo también. ¿Ok? Listo. Condiciones se satisfacen, los datos fuentes están disponibles, así que la multiplicación se puede ejecutar. ¿Qué pasa entonces en el ciclo número 3? Bueno, aquí ya empieza la ejecución de la multiplicación. Recordemos que la multiplicación va a tardar 6 ciclos de reloj, entonces no es algo que va a pasar de una vez. En este punto, pues se revisa precisamente la validez de los datos fuentes y como ambos son válidos, entonces puede arrancar con la ejecución como tal. Como les decía, bueno, va a pasar, por así decirlo, este valor de la etiqueta para conocerlo, o sea, para poderlo propagar después, más los datos fuentes y hacer la operación. ¿Okay? Que como hablábamos, va a tardar 6 ciclos de reloj. Entonces, a este punto, todo está listo. Ya se hizo toda la parte de code y ya todo está listo, entonces puede empezar la ejecución de esta instrucción. Ahora podríamos empezar entonces con la decodificación de la segunda instrucción. La segunda instrucción nos dice que es una suma de R3 y R4 y que se va a guardar en R5. Ahora, aquí nos tomamos obviamente con un problema. ¿Cuál es el problema? R3 todavía no está disponible, apenas está empezando su ejecución y tenemos que esperar 6 ciclos de reloj. Entonces, decodificamos la suma y lo primero que vamos a hacer es obviamente también ponerla en ese reservation station. Si las condiciones se satisfacen, podría empezar su ejecución. Si no, en el siguiente ciclo. Si no, pues obviamente va a tener que esperar. ¿Ok? Entonces lo primero es traer el dato de R3. Ahora, R3 no está. Como no está, lo que yo tengo que traer es el valor de la etiqueta, o sea, saber quién me va a producir ese resultado y obviamente el bit de validez para indicar dentro del Reservation Station que este dato todavía no está listo. Pero que quién me va a dar ese dato es esta operación que tiene esa etiqueta X, que cuando ya esté lista, ese dato yo lo voy a poder reemplazar acá y pues el otro que también ya está ahí disponible, entonces poder realizar la ejecución de la suma. Si revisamos el segundo operando es R4. R4 sí está disponible, sí tiene validez la información que está en R4. Tiene un valor de 4, entonces eso también sí lo podemos traer a el reservation station, como la segunda fuente en ese caso de la suma. ¿Ok? Noten algo importante. Al igual que en el caso de la primera multiplicación, acá el resultado de R5 o el resultado de esta suma se va a guardar en R5, por lo que R5, si en puntos más adelante se necesita, ya no es un valor válido, o sea, lo que está en el registro no es lo que vamos a necesitar, sino más bien el resultado de esta. Hay que indicar dentro de esta tabla de alias que ya el valor de R5 no es válido y que quien lo va a producir es una operación, en este caso es una suma, que está en un reservation station con una etiqueta llamada A. Eso es básicamente lo que está pasando. Entonces estamos renombrando R5 por A. ¿Ok? Vean que en este caso, en el próximo ciclo de reloj, la suma no se puede ejecutar porque necesito un dato que todavía no está disponible. Y obviamente en este punto, en este ciclo número 3, yo ya podría empezar a hacer el fetch, todavía no el decode, pero el fetch de la siguiente instrucción. Ahora, el hecho de que esta suma primera se mantenga en el reservation station y no se puede ejecutar porque no se satisface la condición, pero que de alguna forma no bloquee la unidad funcional, lo que permite es que si en el siguiente ciclo de reloj yo determino que la instrucción, en este caso la siguiente suma, yo la puedo ejecutar y no tiene ninguna dependencia, entonces simplemente
es el hecho de que el recurso está disponible y entonces esa instrucción sí se puede ejecutar. La anterior, de alguna forma, bloquee la ejecución. ¿Ok? Entonces veamos qué pasa en el ciclo 4. Va a ser el segundo ciclo de ejecución de la multiplicación. Recuerden que nos va a tomar 6 ciclos. Así que es un buen tiempo. Y vean que obviamente la suma no puede empezar a hacer su ejecución porque una de sus fuentes no es válida. ¿Qué pasa entonces con la tercera operación, esa segunda suma? Vean que entonces hacemos el mismo proceso de codificación. Vamos a tener que traerla primero a Reservation Station. Bueno, ver si hay una línea de Reservation Station disponible. Traerla, verificar si las fuentes están disponibles y si así lo están, entonces próximo ciclo de reloj podría empezar su ejecución. Esta suma depende de R2 y R6. Si lo vemos así rápidamente, en el estado de esta tabla, R1 y R6 tienen datos que son válidos. Entonces, fácilmente vamos a poder traer esos datos, indicar obviamente que son válidos. Entonces, no hay ningún problema. El dato número 2, número 6. Y al igual que en los casos anteriores, puesto que el resultado de esta suma se va a almacenar en R7, yo lo que necesito es renombrar R7. Ya R7, bueno, se le indica que ya no es válido. O sea, eso es lo que teníamos válido hasta ese momento. Ya no es válido y ahora la etiqueta me indica quién dentro de los reservation stations es quien va a producir este resultado. En este caso es esta que se llama B. Obviamente, en ese mismo ciclo de reloj, y puesto que tenemos arquitectura en pipeline también, ya puedo hacer el fetch de la siguiente suma. Noten ahora que, obviamente, puesto que las condiciones se satisfacen para esta segunda suma, en el siguiente ciclo de reloj yo podría empezar la ejecución, sin que la segunda instrucción, la primera suma, tenga eso, puesto que no hay ningún tipo de dependencia en este caso. Y ven que aquí es donde ya empieza precisamente la ejecución fuera de orden, porque ya estamos ejecutando una instrucción que viene después de otras dos, que, bueno, una que apenas se está ejecutando y otra que todavía no se puede ejecutar porque necesita satisfacer una dependencia. ¿Preguntas hasta este punto? ¿Van siguiendo este asunto con renombrar los registros con las etiquetas? Entonces los estamos poniendo aquí en estas estaciones de reserva, por así llamarlo. Ok. Sí, profe. Ok, denme tal vez nada más un minuto, aprovechando que estoy en casa para ir por un poco de agua porque ya mi garganta está seca. Muy bien. Entonces, ciclo número 5, ¿qué podríamos esperar? Bueno, que la multiplicación siga ejecutando, todavía nos va a tomar un rato más. Todavía no se satisface la condición para la suma, todavía nos falta ese resultado que provee la multiplicación, así que todavía espera. Pero ya la tercera instrucción, la segunda suma, ya puede empezar a su ejecución, porque precisamente sus operandos, sus fuentes ya se pueden satisfacer. Noten que igual ahí va a propagar, en este caso, esta etiqueta, para que una vez que la suma se complete, esa información se pueda propagar no solo a esta tabla de registros o tabla de alias de registros, perdón, sino también a todos los reservation stations que de alguna manera dependan de ese valor. Y ahí es donde viene el hecho de que esta ejecución sigue más una noción de data flow graph, o sea que conforme los datos se tienen disponibles se va haciendo la ejecución como tal. Muy bien, y bueno, aquí tal vez es un salto un poco abrupto, ya habíamos hecho el fetch de la cuarta instrucción, la tercera suma, pero aquí podemos hacer el decode. Entonces vamos a ver cuál es la condición acá. Vean que esta suma depende de R8 y R9. Vamos un punto atrás, R8 y R9 están acá disponibles, son válidos, implican que entonces yo puedo traer eso al Reservation Station. Tengo espacio entre Reservation Station, así que puedo colocar esa siguiente suma, que es lo que aquí está pasando, y me traigo obviamente esa información de validez. Lo que implicaría es que tan pronto la suma esté concluida, bueno, en este caso como es pipeline, yo podría empezarla en el siguiente ciclo de reloj.
Y noten que puesto que el resultado va a R10, entonces tengo que hacer este renombramiento. O sea, ya marco R10 como inválido y que quien va a producir el resultado de lo que ahora R10 tendría es C. ¿Ok? Puesto que corresponde a la etiqueta de este reservation station. ¿Ok? Y en ese mismo ciclo, obviamente yo puedo hacer el fetch de esta otra multiplicación. Simplemente dar la instrucción. Noten entonces que como esta siguiente suma, que ya tenemos acá en el reservation station, que la estamos nombrando como C, pues está lista para ejecutar. Así que el próximo ciclo podría arrancar la ejecución, puesto que aun cuando están compartiendo la misma unidad funcional, recuerden que la misma unidad funcional también la estamos considerando en pipeline. Entonces, mientras la etapa 1 de la unidad funcional suma, en este caso esté libre, pues la siguiente instrucción que la necesite puede también utilizarla, siguiendo la misma idea del pipeline. Ciclo 6. ¿Qué tenemos? Sigue ejecutándose la multiplicación. La primera suma sigue esperando. Sí, la primera suma espera. La segunda va en su segundo ciclo de ejecución. La tercera puede arrancar con su ejecución, puesto que no tiene ninguna dependencia. Y ahora lo que tocaría es hacer el decode de la segunda multiplicación. ¿Ok? Vamos un poco para atrás. ¿De quién depende esta multiplicación? Dice que depende de R7 y R10. Cuando vemos entonces en esta tabla, vemos que R7 y R10 tiene datos inválidos. ¿En qué sentido? Bueno, que realmente si yo leyera los datos que tienen estos registros, son datos viejos. Y yo necesito realmente son datos que se van a producir por otras operaciones. ¿Por quién? Por B y C. Y si vemos acá, pues son estas dos sumas que necesitan completarse para que entonces esta multiplicación se pueda llevar a cabo. ¿A quién va a afectar esta multiplicación? Es a R11, entonces implicaría que cuando se coloque en el reservation station, bueno, obviamente tengo que ver primero si hay un espacio disponible para esta multiplicación, lo hay, entonces pongo de dónde vienen las fuentes, obviamente hay dependencias en ambos casos, por lo que el próximo ciclo de reloj jamás se podría empezar la ejecución de esta multiplicación. Y lo otro es entonces que esta Y es ahora la etiqueta con la que vamos a renombrar el registro R11. A sabiendas entonces de que es esta operación que está aquí en ese reservation station para la multiplicación quien va a producir este resultado. ¿Ok? Y en ese mismo ciclo de reloj, obviamente hacemos el fetch de la última instrucción para esta pieza de código. ¿Ok? Saltemos al 7. ¿Qué va a pasar? Bueno, sigue ejecutándose la multiplicación, todavía no ha terminado, son 6 ciclos. Sigue esperando la primera suma, sigue ejecutándose la segunda y tercera suma, pero vean que obviamente la multiplicación ahorita no puede, o la segunda multiplicación no puede empezar a ejecutarse porque depende precisamente de los resultados de las dos últimas operaciones, o las operaciones inmediatamente previas a él, que son esas dos sumas que generan esos resultados. ¿Ok? Y noten que yo podría entonces empezar a hacer el decode. Vamos para atrás antes de ver cuál es el resultado ahí. Es el decode de esa otra suma. Tiene como fuente R5 y R11. Cuando revisamos R5, ya no podría tomar el valor que tiene el registro porque ya fue renombrado como A. Y R11 ya fue renombrado como Y. Pero, entonces, bueno, vamos a ver si hacemos eso y ya sabemos que son nuestras fuentes. Vamos a tener, bueno, si es que es posible. ¿Qué pasaría? Bueno, tal vez aquí es una pregunta. ¿Qué pasaría si este reservation station fuese solo de 3? O sea, pudiera soportar solamente 3 operaciones ahí en cola. Y viene una cuarta suma. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podría pasar? Tenemos que recurrir al viejo y confiable stall. O sea, no podríamos hacer más nada porque ya como tal no tengo espacio para poderlo colocar. Entonces, obviamente ahí hay un compromiso. O sea, tener algo tan grande, vamos a ver que todo esto implica un montón de comparadores. Y va a ser muchísimo más compleja la lógica, más compleja la lógica, más potencia. Entonces, como en todo, hay siempre un compromiso acá. Pero en este caso, para nuestro ejemplo, partimos de que sí la podríamos ubicar y obviamente los operando las fuentes van a representar estas etiquetas que básicamente lo que van a indicar es que estamos esperando que otras operaciones provean
estos resultados que esta suma va a necesitar. Pero noten que hay algo más. Este reservation station, que ahora se llama D, yo necesito de alguna forma renombrar ahora R5, porque vean que ya, bueno, precisamente en este caso, registros 5 y 11 se suman y el resultado se guarda en R5. Entonces vean que previo teníamos ya denombrado esto como A. Ahora le estamos casi que cayendo encima con este valor D. Aunque estamos cambiando este valor D, vean que aquí esta dependencia no se está perdiendo. O sea, sabemos que una vez que esta operación concluya, el resultado pues, se va a poder actualizar acá, sin que, como les digo, se pierda esa relación. Y por eso también es bien interesante porque mantiene las dependencias entre resultados intermedios sin que eso se rompa. Pero entonces, el hecho de que yo pueda traer esas operaciones a Reservation Station y tan pronto se cumplan las condiciones, se puedan entonces ejecutar. Entonces, vean que ya en este caso tenemos básicamente todo el programa listo, puesto de alguna manera y ahora lo que se empiecen a producir los resultados para ir, digamos, completando la ejecución de estas operaciones. Y como es aquí, las 6 instrucciones ya están decodificadas y renombradas. Y lo que mencionamos, ¿no? Muy particularmente con el 5, que ahora fue otra vez renombrado, para que de ahora en adelante sean instrucciones que dependen de R5, obviamente se van a saber que ese resultado no es el resultado, bueno, no es ni el dato que originalmente tenía, ni el resultado que está generando la primera suma, sino que es hasta esta cuarta suma, que realmente es el dato de ahí en adelante, que cualquier otra operación que necesite R5 va a tener que necesitar o que va a tener que prestar atención. ¿Ok? Veamos qué pasa entonces en el ciclo 8. En el ciclo 8, la multiplicación de ese Reservation Station 5 se completa precisamente en ese ciclo. Entonces pasa algo muy importante. Vamos a ver, la etiqueta como tal de X tiene que de alguna forma propagarse por no solo la tabla, sino por todos los demás Reservation Stations, independientemente de cuál sea la operación, para buscar en cuáles casos hace un match. Entonces, noten que hace un match precisamente en la tabla, en L3, que habíamos dicho que el resultado iba a estar modificado por esta operación del reservation. Y también en esta primera, como esta fuente para este otro reservation station. Entonces, noten que se hace una revisión del tag, en cuáles coincide, y se hace una revisión del bit de validez. Porque obviamente en aquellos casos donde el bit no sea válido, implica que entonces este dato es el que viene ahora sí a convertirlo en válido, por así decirlo, a reemplazar o eliminar esa invalidez, puesto que está teniendo el dato más fresco, más nuevo que realmente van a necesitar ahí. Entonces, ese dato, que en este caso es un 2, porque es una multiplicación de 1 por 2, se trae tanto a la tabla, se actualiza entonces el valor de V3 y por lo tanto se pone el bit de validez en 1, pero se actualiza también en el reservation station. De manera que, vean que, por ejemplo, en este caso, bueno, hace esa como transmisión del resultado, ¿no? En este caso, ya esta operación, esta suma, que es en el Reservation Station A, ya satisface sus condiciones, que es lo que tenemos aquí. La suma en Reservation Station A ya está lista, entonces, para poder empezar su ejecución en el siguiente ciclo. Entonces, vean que es bastante, tan pronto están listos los resultados, considerando igual este tipo de renombramiento y de refrescamiento de los datos, por así decirlo, tan pronto estén listos, no perdemos tiempo, sino que se puede ejecutar la instrucción sin mayor demora. Obviamente en este punto lo único que hacemos es poder propagar esta información, actualizar las condiciones, todavía no se empieza a ejecutar esa suma, sino hasta el siguiente ciclo después, pero ya tenemos toda la información actualizada y necesaria para que entonces así pueda ser. Las otras sumas, pues sí siguen operando. En este caso, noten que hay algo importante y es que la suma tercera, como ya alcanza la cantidad de ciclos, ya produce entonces también un resultado. Entonces, tal vez voy para atrás. Recuerden que entonces, en este caso, ya estos datos estaban listos, procesados, 2 más 6 es 8, y la etiqueta B. Entonces, tengo que primero propagar la etiqueta, revisar en qué casos, como es acá, yo tenía una etiqueta que necesito reemplazar,
y también en las diferentes reservation stations, que va a ser el caso acá. No solo revisando etiquetas, sino revisando el bit de validez. Y si el bit de validez es 0, entonces implica que puedo actualizar ese dato con el que estoy produciendo, ¿no? Que eso es lo que hace aquí. Revisa, ve que en efecto el bit de validez es 0, y revisa pues obviamente en todos los reservation stations, encuentra otra coincidencia aquí, y pues revisa obviamente en el último. Noten que todo es proceso de comparación, entonces tener un montón de comparadores ahí, por más relativamente sencillos que son los comparadores desde la perspectiva lógica, y pues implica un incremento en área, tiempo, potencia. Hay muchas cosas de por medio. ¿Ok? Y entonces, pues se propaga el dato y se actualiza en aquellos casos donde la etiqueta correspondía y donde el bit era inválido y por lo tanto se vuelve válido ahora. Tanto acá, o sea que guarda el dato bien en el registro, o permitiría guardar bien el dato en el registro una vez que, digamos, esto se actualice con respecto al archivo de registro. Recuerden que esto es como un espejo buffer de lo que tenemos en el archivo de registros, pero también hace entonces el reemplazo dentro del reservation station. Noten que en este caso, aun cuando en esta multiplicación se actualizó una de las fuentes, la otra todavía no, y por lo tanto no se puede ejecutar esta multiplicación en el reservation station Y porque todavía falta por satisfacer una dependencia. La siguiente suma sigue operando, todavía le falta un ciclo para completar. Le decíamos, la multiplicación todavía no está lista. La que sí podría empezar de una vez, entonces, bueno, o todavía no podría empezar, o sea, podría empezar en el próximo ciclo, es esta suma que estamos acá, o que estaba esperando acá un operando, pero noten que obviamente esta acá todavía no puede operar porque depende de dos resultados como tal. Y hasta que no se actualicen, pues nada, no va a pasar nada. En el 9, pues obviamente esperaríamos, pensando que no tenemos un buffer de reordenamiento ni nada por el estilo, bueno, que se haga el write back. En este caso ahora sí se actualizaría ese dato en el registro RT dentro del archivo de registros, si fuese el caso, pero ya puedo empezar la ejecución de la segunda suma. Noten que en este caso, puesto que ya la primera suma, la segunda suma ya completa también su ejecución, así que también podría guardar el dato. Obviamente, para que estos dos puedan hacer el write back al mismo tiempo, implicaría que el archivo de registros tenga múltiples puertos para escritura, que eso es algo que también se podría dar. En este caso, noten que la tercera suma ya completa su ejecución y entonces hace también el broadcast y el update. Aquí obviamente no estamos viendo toda la simulación, pero recordemos que en este caso, esta suma tenía como etiqueta C, lo que implica que entonces todo donde tengamos C se va a actualizar. En este caso, revisaría esta etiqueta, por lo tanto, R10 se actualizaría y revisaría dentro de todos los reservation stations. Noten que, por lo menos en el caso de la suma, no hay nadie más que dependa de C, pero en el caso de la multiplicación, la segunda multiplicación, esa es precisamente la otra fuente de la que pues está esperando. Bueno, no solo se indica que ya ahora este dato es válido, sino que ya se pasa el dato como tal y de igual manera dentro de la tabla de aliases se hace este reemplazo. Esto implica que vean que ya las condiciones están dadas, ya los resultados, las fuentes están disponibles, lo que implicaría que esta multiplicación que es en el reservation station Y se podría empezar a ejecutar en el próximo ciclo de reloj. ¿Ok? Obviamente en este todavía no, este nada más se satisfacen las condiciones y noten que la última suma todavía no podría operar porque depende todavía de los resultados que no han sido actualizados. ¿Ok? ¿Qué pasa entonces en el ciclo 10? Bueno, las primeras sumas sigue su operación. Esa es la primera, la segunda pues ya terminó. La tercera ahora entraría en su etapa de write back. Y la multiplicación ya podría entonces empezar su ejecución porque ya esos resultados ya están listos, ya están disponibles, ¿no? Ok, vean que aquí, bueno, ciclo 11 no va a pasar mucho, simplemente se siguen ejecutando la primera suma y la segunda multiplicación. Y bueno, obviamente la última suma sigue esperando, así que no hay mucho que esperar. Sin embargo, vean que en este ciclo número 12 ya se completaría la primera suma, por lo que entonces se puede hacer este proceso de broadcast and update. O sea, vean que el caso anterior es esta suma, recordemos que es esta que tenemos aquí arriba, tenía esta etiqueta A,
Entonces yo voy a tener que igual, una vez que se produce el resultado, tomar la etiqueta y el resultado y propagarlo por todo lado. En este caso, vean que ya no hay ningún registro que necesite ser actualizado con este valor. Recuerden que habíamos renombrado R5, bueno, habíamos nombrado primero R5 con A y luego lo renombramos ahora con D. Entonces no es necesario actualizarlo acá. Pero este valor de A, del Reservation Station A, pues sí tiene esta dependencia, esta otra suma, que es la última. Entonces noten que obviamente en ese punto se finaliza la ejecución y se puede hacer este proceso de broadcast. Y únicamente esta otra suma es la que se actualiza. Si bien ya se resuelve una de las dependencias, la otra todavía no, por lo tanto esa suma todavía no puede ser ejecutada, sino que tiene que esperar. Mientras que la multiplicación, la segunda, pues sí sigue su ejecución. Muy bien. Ciclo número 13, lo único que experimentaríamos sería write back de la primera suma, la multiplicación sigue funcionando o corriendo, mientras la última suma sigue esperando. Número 14, mismo escenario. ¿Qué pasa en el número 15? Bueno, el número 15, ahora sí, la multiplicación finaliza su ejecución, por lo tanto puede hacer el broadcast and update. Obviamente era la etiqueta Y, con un resultado en este caso es 136. Quienes dependían de esa Y o quienes estaban esperando ese resultado, era acá, este registro, bueno, dentro de la tabla, este registro había sido renombrado como Y, porque era lo que nos indicaba acá, ¿no? La operación R11, el resultado como tal iba a ser escrito por esta multiplicación, entonces habíamos puesto esta etiqueta. Y lo otro es que esta suma está esperando precisamente ese valor para poder ejecutarse. Entonces, al hacer este proceso, no solo se actualiza la tabla, sino que se actualiza el Reservation Station, lo que implica que ya para esta última suma los datos ya están disponibles y por lo tanto en el próximo ciclo reloj podría empezar su ejecución. ¿Ok? Ciclo 16, write back de la segunda multiplicación y empieza la ejecución de la suma hasta que, pues nada, vamos a seguir avanzando. Y acá, en el ciclo 19, se puede hacer entonces la actualización. ¿Sí? ¿Querían preguntar algo por ahí? No, profe. Estaba Okay. analizando. Listo, Bien. listo. Todo bien. Ok, entonces, en este último punto, ciclo 19, se hace entonces la actualización. Voy a enviar este dato, ¿no? Para que se actualice quien lo necesite. Recordemos que el único que está esperando este dato es R5. Por lo tanto, pues se hará esa actualización. Y vean que entonces al final de esta ejecución, ya todos los datos que tenemos, digamos, en este espejo, en esta tabla de alias, corresponden a datos válidos. Vamos partiendo nuevamente que todavía no conocemos cuáles son las otras instrucciones que seguían. Y únicamente necesitaríamos un ciclo más para que se dé el buyback. ¿Ok? Entonces, eso es la forma en que, o la manera en que opera el algoritmo de Tomás Hugo. Noten que en este caso no tenemos o no podríamos soportar excepciones precisas. ¿Por qué? Noten que estas escrituras, por ejemplo, se están haciendo antes de esta. Si tuviéramos excepciones precisas, no cambiaría muchísimo el tiempo de ejecución, porque noten que esta escritura sería más bien en el ciclo 14, esta otra sería en el ciclo 15, de manera que tampoco es que si tuviésemos que esperar introduciría algún tipo de retardo y por lo tanto necesitemos algún ciclo de reloj adicional. Sí, no sé, ¿preguntas hasta este punto con este algoritmo? Noten que a diferencia del algoritmo de calendarización de Scoreboard, no estamos experimentando ninguna de estas, por ejemplo, que era el caso que hemos visto, que experimentamos un write after read, y por lo tanto teníamos que sujetar la escritura de un valor hasta que, creo que era igual una multiplicación, lo leyera, para poder entonces decir, ok, ahora sí actualizo y evito esos problemas. Entonces será interesante, por ejemplo, tomar un par de códigos y que podamos analizar ambos algoritmos y ver cómo están funcionando. Entonces, no sé si ya, tal vez si para el próximo miércoles lo puedo tener listo y se los envío de previo para que traten de verlo y que lo resolvamos tal vez en la clase. ¿Ok? Obviamente aquí
hay cosas que nos salen de gratis, que es lo que hablábamos, por ejemplo, qué hardware se necesita para hacer este tipo de tag broadcast y poder capturar los datos. Pues hay un montón de comparadores que son necesarios para poder hacer este tipo de análisis y también para poder, digamos, por así decirlo, despertar las instrucciones y que puedan ejecutarse. Hay muchas cosas de por medio que lo que hacen es, obviamente, incrementar la complejidad, pero permitir ese tipo de ejecución y maximizar el uso de los recursos que por ahí tenemos. Algo que se puede hacer, no lo vamos a hacer acá, pero que resulta interesante es que uno podría extraer esta dependencia, que realmente lo que se conoce como Data Flow Graph, de poder entender cuáles son estas, vamos a ver qué operaciones dependen realmente de qué resultados de otras operaciones. Entonces no lo vamos a ver, pero por ejemplo, o de este ejemplo que estamos viendo, uno podría reconstruir esto, que es precisamente ese Data Flow Graph, donde podría ver, bueno, cuáles son las operaciones y de dónde provienen. En algunos casos, bueno, los nodos en una representación así, un Data Flow Graph, lo que representan son las operaciones como tal, por eso ahí tenemos 4 sumas, 2 multiplicaciones, mientras que los arcos representan, ya sea, bueno, en estos de entrada, obviamente van a ser los registros, pero en los otros representan estas etiquetas que se están utilizando en el algoritmo Tomasulo, que en algún momento se ha etiquetado como P, como C, A, X, Y, y ahí sucesivamente. Entonces es interesante porque uno puede realmente ver cuál es esta dependencia real que sí existen entre los datos, de esta noción, ¿no?, que hablábamos de productor-consumidor. Y que, por así decirlo, desde el algoritmo aquí de Tomasulo uno podría reconstruir, o sea, si uno tuviese una foto, si considerara aquí el código, una foto de esto acá, podría reconstruir cuál es el programa de esta manera, con un Data Flow Graph. ¿Ok? Entonces hay más cosas por ahí que tienen que ver, bueno, con cómo poder realizar todo esto. No nos vamos a centrar muchísimo en ello, pero como les digo, es más para la parte de cómo podríamos soportar esto y poder entonces alcanzar esta idea, ¿no?, de la ejecución fuera de orden. Obviamente, y esto sí es importante, si quisiéramos tener con algoritmo Tomasulo, por ejemplo, ejecución fuera de orden, pero que soporte excepciones precisas, entonces sí necesitamos este buffer de ordenamiento, digamos, al final, que permita hacer, digamos, que como, pero más allá de eso, no nos vamos a centrar. ¿Qué pasa? Pues nada más cuando hay una excepción, pues sí va a ser necesario hacer un flush al pipeline, o sea, eliminar todo lo que tenemos ahí, copiar pues la información, por así decirlo, del estado, de cómo está funcionando o cómo está operando en ese momento el procesador, para poder tener esa información de vuelta cuando se recupere la ejecución de la atención de la excepción. Y nada, recordando nada más que, bueno, con el buffer de ordenamiento y tratando de seguir esta noción de una arquitectura von Neumann donde las instrucciones se inician su ejecución y finalizan su ejecución en el mismo orden secuencial en el que viene el programa, pues entonces necesitaríamos esta parte con los buffers de ordenamiento. Bueno, en este caso más que todo serían estos reservation stations, tener esta tabla que nos permita ver esta información. Para poder realizar la ejecución fuera de orden, tener la funcionalidad para poder hacer este tag and value broadcast, para poder enviar esas etiquetas y esos datos, para actualizar los operandos o las fuentes que las instrucciones que estén en los reservation stations están esperando. Y por último, simplemente reordenar la forma en la que se escribe para garantizar nada más de que la escritura se pueda hacer en el mismo orden. ¿Ok? Esta presentación se las voy a compartir, que es esta de profesor Mutlu. Él ahí tiene pues igual algunos ejemplos puntualmente a nivel de hardware. Podrían revisarlo nada más como para que se enteren un poco, por ejemplo, de algunas arquitecturas famosas, Pentium 4. Bueno, igual, qué componentes por ahí incluía y demás. Pero me interesa primordialmente es que este ejemplo como tal les haya quedado lo más tarde posible y vamos a tratar, como les digo, de tratar de comparar, sí, básicamente estos dos algoritmos, el de Scoreboard más el Tomasulo, con un par de ejemplos ahí sencillos que nos permitan también ejemplificar esto de esta manera. ¿Ok? ¿Preguntas a este punto?
Ok, si no las hay, pues bueno, esa es la clase que tengo para hoy. Próxima clase, como les digo, no sé si para la próxima o la subsiguiente haremos los ejercicios. En todo caso, a nivel de contenido teórico, con lo que vamos a seguir es con Very Long Instruction Work, que es otro tipo de arquitectura con la que podemos explotar paralelismo a nivel de instrucciones, donde vamos a confiar, digamos, más fuertemente en el compilador, en que sea el compilador el que reorganice el código. Entonces veremos algunos detalles, algunas particularidades de él en la próxima clase, y ya con eso cerraríamos la parte de paralelismo a nivel de instrucciones. Básicamente, próxima semana acabamos con eso para ver por breve tiempo, porque no hay mucho tiempo tanto reservado en el programa como también ya el semestre nos está robando o nos ha alcanzado muy rápido ya hacia el final. Ver paralelismo a nivel de datos, que va a ser importante para el proyecto número 2. Y para luego ya entrar a un tema que es bastante interesante también, que tiene que ver con esta ejecución especulativa, que hablábamos de las técnicas también que existen, dinámicas estáticas, para poder ejecutar o para poder mejorar, digamos, el rendimiento cuando nos enfrentamos ante saltos condicionales. ¿Ok? Entonces, de mi parte es todo. Y pues nada, nos vemos entonces, te fijo, próximo miércoles. Profe. Algo, antes de, algo que se me quedó pendiente de escribirles por igual un montón de correos, es que la evaluación docente ya está. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a escribir el correo para que todos estén enterados. Próxima clase, digamos que si arrancamos oficialmente un poquito tarde, para que ustedes tomen más o menos 15, 20 minutos para poder realizar la evaluación docente en Tech Digital. Estoy seguro que todos ustedes recibieron ya ese correo, pero les voy a enviar igual un recordatorio al respecto y que vamos a definir, digamos, el puro inicio de la próxima clase del miércoles para que ustedes puedan hacerlo, puesto que en el Tech Digital eso únicamente se habilita durante el tiempo de la clase. Entonces, eso es algo que se me ha olvidado. Ayer fue que lo volví a encontrar en un correo, entonces les hago el comentario, pero se lo voy a escribir también. Sí, José, creo que era que quería preguntar algo. Sí, profe, era lo que le había preguntado yo la vez pasada del laboratorio, que si ya tienen las respuestas, lo del performance. Nosotros creo que encontramos una, pero No, lo podríamos tal vez consultar a ver si es la correcta. si querés, sí, quédate un momentito en la llamada y lo Ok. terminamos de revisar porque no tuve chance entre miércoles y hoy. ¿Ok? A fin de cuentas, nosotros como grupo lo que hicimos fue tomar las instrucciones simuladas y las dividimos entre el instruction rate para que nos ¿Ok? quedaran los Sí, segundos. Entonces el tiempo. sí, Y entonces perfecto. hicimos la división de los tiempos para sacar el performance. No, Entonces, es una forma válida. Sí, sí, ok. ok. Entonces sí, ya resolvimos esa parte por ese lado. Y Muy la bien. otra consulta que tenía, profe, es para el CPI. Hay una, hay un apartado ahí en el documento o sea, entre los datos que da que dice CPU non-cycles. Yo puedo asumir que son los mismos que el clock cycles para dividirlo entre el instruction count. Eh, eso es lo que tendríamos que revisar porque, o sea, nada más estar seguros de que ese CPU cycles, no, ¿cómo dijiste que se llamaba? NUMS, CPU non-cycles. CPU NUM cycles. Que sean, digamos, del CPU simulado. Si es así, perfecto. Pero si son de la máquina host que está corriendo, y ahí ya la cosa cambia. Y ahí sí se podría volver complicado. Sí, es que lo único que dice nada más es el número de CPUs, o sea, de ciclos CPU simulados. Que déjamelo, si querés, bueno, los demás, si no tienen preguntas o algo, pueden desconectarse. Voy a buscar de vuelta el archivo porque ya lo había descargado, pero no me lo encuentro, que me habías pasado. Y si no puedo compartir pantalla también, profe. No, dame chance, Ok. ya lo busco. Okay. Sí, no me lo encuentro, pero aquí tengo tu mensaje. Es la línea 15. Dame chance, pero no sé por qué está durando tanto el descargarse, son 48K. Sí, dame chance, o si quieres, bueno, ya ahora sí.
sé por qué duró tanto. Espérate para abrir otro editor porque esto me marca números de línea. La 15 me dijiste. Sí. System.cpu.numCycles. System CPU non-cycles, number of CPU cycles simulated. Sí, 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 eso estaría bien, porque sí, por lo menos cuando dice cycle simulated, ya me da la tranquilidad de que son, digamos, ustedes están simulando en este caso un x86, entonces que son los ciclos simulados de ese CPU. Sí, entonces sí, Entonces, ese lo podríamos estábamos utilizar, ese más instrucciones y ya tienen exactamente ciclos y CPI. instrucciones. Sí, Sí, listo. perfecto. Entonces, eso sería toda mi parte. Muchas gracias. Listo, pero había, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Tengo 5 minutos disponibles porque tengo que saltar a la clase de lab de Profe, circuitos eléctricos. profe, sí, que es cuando yo trato de instalar las librerías en la máquina virtual, me aparece el error de cuando uno trata de instalar Python, que supuestamente ya estaba como puesto, las librerías ya están puestas en la máquina virtual. Es No, que no me no, deja, me porque aparece como esas, DK, ED, was no, interrupted. eso es muy probablemente porque puede ser que haya una ventana abierta de estas que te están diciendo que quieren actualizar el sistema. Puede ser. Entonces, más bien, lo que está bloqueado es la herramienta que permite las actualizaciones. Tratar de probar, tal vez pásame un pantallazo por Telegram y vemos si es eso. Me suena que no es como tal la instalación, sino que la herramienta que instala está ocupada, por así decirlo. Entonces, eso sí es algo en Linux que pasa. No, yo sé que no están instalados porque esa es la máquina virtual que hemos hecho el semestre pasado. El semestre pasado trabajamos con otro benchmark. Entonces, para poder usar este benchmark, es que Mac hizo obviamente toda la revisión, bueno, para que estas funciones, estas aplicaciones funcionen, qué otros paquetes necesitamos y hizo la revisión, pero no quisimos, digamos, modificar esa máquina virtual, sino dejarla así tal cual. Entonces, por eso los pasos que Mac les muestra es para que ustedes la tengan lista para que les funcione para lo que tienen que hacer para este lab. Entonces, sí, tal vez verifica eso y pasame tal vez un pantallazo ahí por Telegram y tan pronto pueda lo veo y te respondo. Ok, sí. Muchas gracias, profe. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo Unos dos una duda minutos. rápida. Eh, Ajá. a mí yo ya había corrido ggpeg, pero traté de volverlo a correr y me sale un error de que el script no toma argumentos posicionales. Ok, ese tal vez replicarlo y copiarlo en el chat de consulta Ok, para que también Mac lo pueda ver, a ver qué será. Ujú. sí, bueno, Sí, eso sería. sí, ok. Muy bien, listo, muchas Profe, gracias. Nos vemos. Ajá, para la segunda parte que hay que cambiar la susceptibilidad y el tamaño de línea de caché, ¿con cuántos valores distintos sería bueno probar? ok. Asumo no estuviste en la consulta, que eso lo hablamos la otra vez. Mi recomendación es, dejen uno fijo y muevan el otro. Por ejemplo, dejen fijo línea de caché, muevan asociatividad, vean qué está pasando, vuelvan a asociatividad 1, muevan línea de caché, pueden bajarla, lo que están 8 pueden bajarla a 4, qué sé yo, 2, 1 si quieren, empiecen a subirla para que vean también qué cambios hay. Y ya después, a partir de esos dos escenarios, empiecen a tomar ahí algunas combinaciones. Eh, la idea es que ponen un par de combinaciones ahí que resulten mejor que las, digamos, cada una por separado. Entonces, con que puedan encontrar o sea, puedan probar un par de casos ahí, 2, 3 casos interesantes donde la mezcla muestre mejoras que cada una por aparte, o puede ser que usted diga, no, y resulta que para esta arquitectura, si dejo asociatividad en uno, pero subo línea caché, mejora más que todos los casos que probé. Entonces, ustedes reportan sobre eso. Pero sí, mi recomendación es primero cambien una, dejen la otra fija y viceversa, y luego traten de mezclar ahí unos 2, 3 casos mezclados para ver si mejora. Ok, ok. Y en Gracias. ese caso, lo que preguntas, Pablo, la idea es que obviamente todos esos escenarios vas a definir cuáles son, los corras para todas las aplicaciones, porque después tienes que ver cuál de todos esos escenarios, mediante la media geométrica, es la que mejor se porta para todas las aplicaciones. O sea, obviamente vas a encontrar quizás que una configuración se porta mejor para una que para otra, pero luego hay que encontrar cuál es la configuración que en promedio mejora todas, por así decirlo. Entonces, para eso es que ustedes tienen que calcular la media geométrica. Ok, gracias, Sí, profe.
Por ahí veo mano levantada de Daniel. Profe, bueno, siguiendo con la misma línea de la pregunta, tenía la pregunta si tenía que mover asociatividad a nivel de línea 1 como línea 2 a distinto nivel de asociatividad, digamos, o si la muevo de igual manera, porque lo estamos haciendo así de igual manera, pero no sé si lo quería diferente e incluso a nivel de datos e instrucciones. No, de hecho, ¿qué interesa más es a nivel de datos e instrucciones de la memoria? Porque el nivel 1 es el que sí está dividido. Déjame nada más revisar el instructivo, porque yo creo que mencionaba que nada más era la de datos. No, no lo dice, ¿cierto? Entonces queda digamos, ahí medio ambiguo. No, pueden, o sea, muévanla, digamos, para que obviamente la cantidad de casos no sea tan grande, muévanla igual. O sea, si mueven asociatividad de 1 a 2, cámbienla en datos y programa, nivel 1 y también en nivel 2. ¿Sí? Si alguien ya lo hizo y dejó, por ejemplo, el nivel 2 sin tocar, no importa, reporten sobre eso. Mientras sea el mismo, digamos, lo que estén moviendo sea lo mismo, todo bien, no hay ningún problema. El problema sería que en algunos casos tengan nivel 2 en uno y otros ya los cambien, entonces obviamente ahí ya cambia muchísimo el escenario. No podría hacer una comparación justa. Si dejaron nivel 2 sin mover, perfecto, no hagan cambios. Si quieren hacer los cambios, pueden hacer entonces en el mismo sentido para no, bueno, la misma cantidad para no incrementar tanto el espacio de posibles opciones. Listo, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Un minuto? Profe, Ajá. el cache line también se puede subir, ¿verdad? O sea, Sí. O sea, ahí están 8, pero y se puede bajar también. O sea, ustedes pueden bajarlo a 1 si quieren, o subirlo a más. Entonces sí, también. okay, en potencias de 2 igual. Es lo que más sentido tiene, porque recuerden que al final ustedes, por ejemplo, cuando uno toma la dirección de memoria, pues toma cierta cantidad de bits para hacer el offset de palabra, el offset de byte y toda la historia. Entonces es lo que más sentido tiene. Listo, entonces, muchas gracias. ¿Ok? Bien, listo, pura vida. Nos hablamos. Hasta luego.